Hemos hecho un ejercicio de recopilar los casos de corrupción de la administración y del gobierno Duque. No fue una tarea fácil, no solo por la cantidad de casos, sino porque también había por parte del equipo de grabación mucha intención de que habláramos de los casos de ineptitud de este gobierno o de negligencia. Uno no sabe qué es peor, si la corrupción o la negligencia, o tal vez lo peor es la combinación de ambas. Este es el top 5 de los escándalos de corrupción de la administración Iván Duque. El primer caso de corrupción, dramático además, es una presunta compra-venta de votos para favorecer al gobierno Duque, la elección, y a miembros de la coalición de gobierno de Iván Duque. Tiene dos aristas. Primero, Aída Merlano, su captura, después su escapada, su recaptura en Venezuela, su ventilador que casi prende y que después lo apagó, y que comprobaría el mecanismo de compraventa de votos de una de las partes más importantes de la coalición de gobierno, es el clan Char. Aída Merlano, primero representante de la Cámara, después senadora, demostraría cómo es que compran votos este clan político, y ya fue condenada Aída Merlano. La segunda arista es el famoso escándalo de la ñeñe política, donde el presidente Iván Duque negó que conociera al Ñeñe Hernández. Después aparecieron fotos, videos y hasta cantadas en medio de vallenatos que comprobarían la cercanía del Ñeñe con Iván Duque. En los audios revelados por Gonzalo Guillén, por Julián Martínez, por la Fundación Paz y Reconciliación, se nombran a personas, la más uribista de las uribistas, Alicia Arango, el hoy ministro del Interior Daniel Palacios, el clan Géneco que acaba de ser capturado, su gobernador Monsalvo Géneco, todo en lo que sería presuntamente una gran red de compraventa de votos, aunque hoy al presidente no le da pena siquiera haber negado que conocía al Ñeñe Hernández. El segundo caso de corrupción son las interceptaciones ilegales realizadas por un sector de la inteligencia del ejército. En ellas fueron interceptados periodistas, políticos, hasta miembros de la sociedad civil. Me interceptaron a mí en el famoso caso de las chuzadas que reveló la revista Semana. Todo indicaría que se utilizaron recursos públicos de Colombia y de Estados Unidos para hacer esas interceptaciones. Nunca se pudo comprobar qué había dentro de esas carpetas, solo en algunos casos unos organigramas y unas fotos. Y lo más importante, si bien cayeron militares hasta generales, nunca nos dijeron a dónde iba esa información y quién la tenía. El gobierno Duque, como siempre, mantiene a todos los corruptos y mantuvo por mucho tiempo a los militares involucrados en esto, así como mantuvo también a la exministra Karen Abuinen después del escándalo del Admintic. Al final, el aparato se cayó y hoy no sabemos qué se hacía con esa información. El tercer escándalo de corrupción, que es uno de los más graves, aunque por lo complejo no se le da mucha visibilidad, es lo que pasó en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, una entidad que para mí es el hueco negro de la corrupción de Iván Duque. En ese momento se revelaron tres cosas. Uno, un sobrecostos en la compra de mercados o de kits de alimentación cuando comenzó la pandemia. Dos, una red clientelista y burocrática que beneficiaba a Enrique Peñalosa y a Miguel Uribe. Miembros de la alcaldía de Peñalosa terminaron contratados ahí. Y tres, a lo que me voy a dedicar ahorita, un mecanismo nuevo, complejo, de corrupción que se creó en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La historia es la siguiente. Para mitigar el tema del COVID, se creó el FOME y luego se creó una subcuenta. Dentro de esta subcuenta, lo que se decía era que había unas cláusulas de confidencialidad. Cláusulas y mediante también un decreto que se utilizaron para saltarse mecanismos de contratación y para evitar hacer pública la contratación. Encontramos todo tipo de casos de compra y venta de jeringas, de tapabocas, no había claridad sobre los precios y lo hizo el director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres. Y con esa cláusula de confidencialidad prohibieron al mundo periodístico conocer. A pesar de que se demostró la presunta corrupción, el presidente Duque hoy mantiene al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos en el cargo. Con esas funciones extraordinarias, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres gestionó contratos de kit de mercados,
ventiladores, insumos biomédicos y hasta vacunas. Hasta donde se pudo confirmar por parte de la Fundación Paz y Reconciliación, se trasladaron 952.352 millones de pesos para pagos a proveedores, transferencias, compra de ventiladores, kits de alimentación y de asistencias alimentarias. ¿Cuál es el secreto de esto? Que en muchos de los casos no hay información transparente. El cuarto escándalo es el de Finagro. Mediante la resolución del 1 de marzo, número 27 de 2020, se añadió el artículo 11 de la resolución 18 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, la línea especial de crédito Agroproduce, con tasas, plazos y condiciones especiales para financiar las actividades rurales y la producción del agro para mantener la seguridad alimentaria del país. Según la Contraloría General de la República, cerca del 90% del total de los recursos quedaron en beneficiarios que los están utilizando en actividades no productivas. De los 226.000 millones colocados hasta el 8 de abril de ese año, 213.566 millones fueron a grandes comercializadores y agroindustriales. Del restante, 8.300 millones fue para medianos y 4.200 millones para pequeños productores. Entre las 10 grandes empresas que recibieron los créditos estaban Avidesa MacPollo, ORF Arroz Huila, Avidesa de Occidente, entre otros. Es decir, algo que estaba para la seguridad alimentaria, para proteger a todos nuestros campesinos en medio de la pandemia, terminó en manos de los más pudientes. Como siempre ha pasado en las administraciones de Álvaro Uribe Vélez, Agroingreso Seguro y ahora en este caso de Finagro. El quinto escándalo de corrupción con lo que se cierra este top 5 de los escándalos de corrupción de Iván Duque, obviamente involucra nuevamente al clan Char y a la señora Karen Abudinen, quien pertenece a este clan y debido a las cuotas burocráticas de la coalición de gobierno, fue nombrada en el Ministerio de las Telecomunicaciones. A pesar de todas las advertencias que hizo una periodista, Paola Herrera, se entregó un contrato para llevar internet a los niños a las zonas más apartadas a una serie de contratistas unidos en una agrupación empresarial y que al final están en riesgo de perderse 70.000 millones de pesos. El presidente mantuvo a Karen Abudinen mucho tiempo y no le importó el escándalo de corrupción. La plata no aparece y el clan Char sigue como si nada le hubiera pasado. Claro, seguramente también tienen los partidos de la Selección Colombia cuando juegan en las eliminatorias al Mundial, tienen al Junior de Barranquilla, tienen emisoras, tienen supermercados y mucha plata para seguir haciendo política. Y Iván Duque los va a seguir protegiendo al menos hasta que acabe este gobierno.